correctamente. ¿Cuál es su opinión al respecto? En principio, la ley es aplicable porque se trata de una norma de carácter procesal, pero si nos ponemos en el caso concreto de los comandos que hicieron el operativo Chavín de Huántar, yo creo que realmente la juez se ha equivocado en dictar una medida en una investigación preliminar que es evidentemente excesiva, no existiendo un peligro de fuga ni de perturbación de la actividad procesal, teniendo en consideración que varios de estos integrantes del comando, hoy detenidos, han concurrido a prestar declaración, que la investigación se ha realizado durante más de un año y no han fugado ni han perturbado la actividad probatoria. Muy bien ha podido la juez aplicar la ley 27.379 y dictar nada más que un mandato de comparecencia conforme le autoriza la ley. Doctor Roy Freire, muy buenos días. Sin embargo, la jueza ya falló y sus dictámenes deberían ser respetados porque los oficiales, pues aparentemente no se han puesto a derecho. Bueno, fíjese usted, existe en la Constitución la instancia plural y la misma ley 27.379 prevé que una vez que el juzgado le ha notificado el mandato de detención en esta investigación preliminar, se puede interponer recurso de apelación dentro del plazo de 3 días. Así lo establece el artículo 4 y 5 de la ley 27.379. De tal manera entonces que la decisión de la juez no es definitiva, es susceptible de apelación y creo que el día de hoy se va a interponer la apelación. Doctor Roy Freire, sin embargo, quien dictó esa detención era una jueza suplente, porque se encontraba gozando de su descanso físico el titular, y ese juez titular ha sido requerido con urgencia porque el tema pues estaba generando una enorme polémica y ha ratificado la decisión de la jueza Pollack. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de magistrados que se exceden en el ejercicio de sus funciones y que no respetan las disposiciones que se encuentran en la ley. Mi argumento es bien simple. Tratándose de personas que no perturban la actividad probatoria y que no ofrecen un peligro de fuga, la investigación puede abrirse. Nadie dice que no se abra, pero no necesariamente tiene que ser con mandato de detención, con privación de la libertad. Con mayor razón todavía si se trata de una investigación preliminar donde no existe un proceso judicial abierto. Esta norma, señor Roy Freire, la 27.379, es una norma que ha sido también cuestionada en el mundo académico, penal, porque en realidad es a veces excesivo ordenar una detención preliminar en cualquier caso, cuando no hay instrucción abierta. Esta norma se tuvo que dar de manera especial justamente para los casos de corrupción. Y hay quien está postulando su derogatoria. ¿Usted qué piensa al respecto? Fíjese usted, esta ley no solamente es para la 27.379, para los casos de corrupción, también se prevé los casos de terrorismo y también se prevé los casos de narcotráfico. Yo creo que el problema no es fundamentalmente de la ley, aun cuando la ley es farragosa, muchas veces contradictoria y también repetitiva. El problema no es de la ley, el problema es de los magistrados, ¿no?, que no saben aplicarla correctamente y que un caso como el que estamos investigando es evidentemente excesiva la medida. No es cuestión de que no se investigue, sino que se investigue correctamente. Y yo creo que cometen un error el presidente de la Corte Suprema y el presidente de la Corte Superior en salir a defender a la juez que dictó la medida, sin tener en cuenta que esta medida es susceptible de apelación y otros magistrados no deben de tener una opinión superior por encima de lo que ellos pueden decidir. Doctor Roy, permítanos también entablar diálogo con el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Aníbal Torres Vázquez. Doctor Torres Vázquez, muy buenos días. Sí, buenos días. Bien. Buenos días. Y buenos días al maestro, ¿no?, Roy Freire. ¿Usted Sí, Aníbal, buenos días. Buenos días. Doctor Torres Vázquez, ¿usted considera excesiva la medida dictada por la jueza Cecilia Pollack o le parece que ha hecho uso de las facultades que le corresponden? Yo creo que ha habido una reacción excesiva de interferencia en el Poder Judicial en la investigación de estos hechos. Dejemos al Poder Judicial que resuelva este asunto. Si la ley es buena o es mala, eso no se discute en el Poder Judicial, eso se discute en otros ámbitos. Eso se discute, por ejemplo, en el Congreso para modificar o derogar la ley. Aquí lo que hay que dejar es que el Poder Judicial investigue. Si se ha hecho mal,
si se ha dictado mala medida, que se corrijan los errores por los propios mecanismos que señalan, ¿no?, el Código Penal y el Código Procesal Penal. ¿Se ha dictado mala medida en su opinión? No podría decirle eso porque yo no he leído el expediente, ¿no? Nosotros no conocemos qué pruebas se han actuado allí. Lo que conocemos es simplemente la declaración de un testigo y además se dice hay una prueba pericial de donde consta que a estas personas les ha dado un balazo en la nuca. Ya esos son indicios de que razonables de que se ha cometido allí un homicidio calificado que se llama asesinato. Doctor Torres, sin embargo, se le reclama al Poder Judicial o a la instancia de este poder que ha decidido la detención que se ha extralimitado, porque estos oficiales ni se van a ir del país y además ya habían sido puestos a disposición por su propio comando para que respondan ante el Poder Judicial y por lo tanto pues no había ninguna exigencia para tenerlos tras las rejas en tanto se resolvía esta primera instancia del proceso. Sí, yo creo como se ha dicho, no hay estamos todavía en una investigación preliminar, todavía no se ha dictado un auto de apertura de instrucción. No, pudiera ser que sea exagerada, pero fíjese usted, el homicidio calificado conlleva pues una pena privativa de la libertad muy grave, superior a los 6 años. Entonces el sentido común ya nos está indicando, no, que hay pues el peligro allí de que la persona pueda jugar y la persona tiene todo el derecho para conservar, ¿no?, su libertad de hacer eso. Todas estas cosas han tenido que ser evaluadas, no por la autoridad para dictar esta medida. Yo estoy hablando aquí imparcialmente, no soy abogado de parte, ¿no? Y por lo tanto lo que estoy exigiendo como decano del colegio es que las autoridades deben reaccionar aquí dentro de sus funciones, no excediéndose de sus funciones, tratando de interferir en las decisiones del Poder Judicial. Doctor Aníbal Torres Vázquez, efectivamente, al margen de la justicia o injusticia de la decisión, se ha dicho también que ha habido injerencia política, lo ha dicho el doctor Sergio Salas Villalobos, presidente de la Corte Superior de Lima, injerencia política tanto del Poder Ejecutivo al declarar inaceptable la resolución, como del Poder Legislativo, eso también lo dijo ayer la jueza Jimena Cayo, que cita al presidente de la Corte Suprema, al presidente de la Corte Superior y a la jueza de la causa para que den explicaciones sobre esta resolución. ¿Cree usted que hay injerencia o que esto es parte del funcionamiento normal de los poderes del Estado? Sí, ha habido una reacción no inusual de funcionarios del poder, tanto del legislativo como del ejecutivo, y eso no está bien. El funcionario tiene que actuar dentro de los límites de sus facultades, de sus atribuciones que le confiere la ley. Las resoluciones judiciales puede gustarnos o no puede gustarnos. Son materia de comentario, de discusión, pero hay que respetar las decisiones del Poder Judicial y si comete errores como que los comete y los comete con muchísima frecuencia, hay que tratar de que estos errores se superen por el propio Poder Judicial utilizando los mecanismos que señala el propio ordenamiento jurídico peruano. Pero sí, vamos a decir que el hecho de que se haya abierto o que se haya abierto investigación o que se haya dictado la detención a personas que se presume que han cometido delitos de asesinato y que con eso ya se está afectando a las Fuerzas Armadas, eso ya me parece es excesivo. Doctor Roy Freire, ¿qué opinión tiene sobre el pedido de amnistía para estos comandos de parte de un grupo parlamentario? Fíjese, en ese aspecto no coincido con la solicitud de amnistía. Considero que la amnistía no es para este tipo de hechos delictivos. En mi concepto, inclusive más restrictivo que la constitucional, considero de que la amnistía, que significa el olvido para siempre del hecho, solamente procede en los delitos políticos sociales. Pero déjeme decirle a usted, ¿verdad?, de que en este caso, si una medida de detención es ya grave cuando se trata de un proceso penal, mucho más grave es cuando no existe proceso penal y estamos en una investigación preliminar, como es este caso en donde no hay auto de apertura de instrucción. Por otro lado, no interesa solamente la naturaleza del hecho imputado, asesinato. Se necesita pruebas suficientes y lo que es importante, que no haya peligro de fuga o de perturbación de la actividad procesal.
Si estos requisitos no se dan, no hay por qué dictar un mandato de detención y perfectamente la investigación puede hacerse con mandato de comparecencia. Coincido en que la magnitud del hecho, la gravedad de la medida adoptada por la jueza ha dado motivo no solamente a que intervenga el Poder Ejecutivo, intervenga el Parlamento, también el Poder Judicial ha ido a defenderse y ha ido a defender a la juez. Las dos cosas me parece que están mal. De un lado, la injerencia de otro poder diferente al judicial, y de otro lado, que el Poder Judicial salga a defender una resolución sin